Hoy día vamos a conversar de lo a veces inexplicable. La devoción se mezcla con la calamidad en una única figura del Cristo de Mayo. Vamos a pasar a revisar esa historia, pero además, Alfate, ocurrió algo que es prácticamente histórico, tercera vez esta tarde. Atención, vamos a llegar a lo que usted está viendo en pantalla. Esto es oficial. Esto fue la decisión que se entregó el día de hoy, en donde se suspende por motivos de la cuarentena la procesión de la Santa Misa del Señor de la Agonía, la representación más icónica del centro de Santiago sobre el Hijo de Dios, cuya figura ha estado vinculado a distintas leyendas y mitos fundacionales, precisamente por el vínculo que hay con la famosa Quintrala y también por los grandes terremotos que ha ocurrido. Cada vez que se ha negado a hacer esta procesión, solo en 2 ocasiones ha ocurrido. Ahora esta es la tercera y hasta el momento ha sido tautológicamente el producto de grandes sismos históricos en nuestro país. Así que vamos a ver cómo vamos a llegar a esta situación. Sí, así es. Ya vamos a llegar a eso porque precisamente hoy se cumplen 373 años de aquel terremoto, Juan Andrés Alfate. De 1647. Ya que no tendremos procesión, vamos a ver qué sucede por estos días, si realmente se cumple o no esta especie de profecía o de tradición de que cada vez que no se saca el Cristo a la calle tiembla. Pero quiero que partamos por eso. Hoy se cumplen estos 373 años. Contemos un poquito la historia de este Cristo de Mayo. Partamos, querida Monty, con este titular del diario La Tercera, que a través de esta sección que casi funciona como máquina del tiempo, nos explica un poco cómo se ha dado, obviamente a lo largo de la historia, esta procesión, que es no solamente una tradición religiosa, sino que incluso algunos místicos la vinculan con los posibles que genera el no sacar esta representación del Hijo de Dios a las calles, ubicada actualmente y desde siempre en la iglesia ahí de los agustinos, que está en Moneda con Estado. Dice ahí el titular: el mayo más trágico de Santiago, un terremoto, escúcheme bien, que destruyó la ciudad, la capital. El Cristo salvado de milagro junto con la Quintrala. Estamos hablando de una época, 1647, donde en la ciudad capital de Chile, Santiago, vivían aproximadamente 4.000 personas. Eran, por supuesto, otras formas de edificación, pero este terremoto tremendamente devastador, que se calculó en un 8.5 en la escala Richter, terminó pulverizando a la mitad de la población de la región metropolitana. La mitad. Simplemente fueron despachados 1.000 personas producto del derrumbe, el susto que esto generó, tremenda calamidad. Y posteriormente, en las épocas de lluvia, que antes, cuando el clima estaba más o menos clarito, más definido, bien definido en sus estaciones, producto del frío, de la hambruna, de la falta de abastecimiento y como decía, del desalojo de cantidad de personas que se quedaron sin techo, terminaron muriendo 1.000 personas más, a buen entendedor, y en la matemática simple, la mitad de Santiago, producto del terremoto 1647, terminó completamente en el suelo. Estamos haciendo pequeños adelantos de cómo va a ir manejándose esta conversación, porque también lo decía el titular de Culto de la Tercera, una conexión entre el Cristo de Mayo y la Quintrala, la temida Quintrala en muchas ocasiones, Alfate, que incluso la mitología habla de que estuvo en la casa de ella. En algún momento se habla, esto es parte de la historia no confirmada, pero es 2 de los carriles que se aceptan como el cano de esta leyenda. Supuestamente el Cristo que usted está viendo en pantalla habría pertenecido a la familia y estaría en alguno de los aposentos de la Quintrala, ¿cierto? De Catalina de los Ríos y Lisperger. ¿Qué es lo que pasa? Que en algún momento ella, como su carácter claramente bien sabido, de cómo nos lo enseñan en el colegio, se habría enojado y habría hecho expulsar esta imagen del Hijo de Dios, tratándolo como si fuera un hombre más. Pero después habrían hecho las paces y una tradición que hasta el día de hoy se conserva representada en el prender un par de velas. No me cuentes más, no me lo cuentes más, porque esta información que también se ha sacado del libro de Benjamín, La corona de espinas, que muchas personas dicen que hay que creerle la mitad a algunos historiadores, ¿cierto? Pero es información que se va entregando. Tú hablabas de la conexión entre la Quintrala justamente y el Cristo de Mayo, y desde ahí quiero, si puedo empezar a revisar la historia, porque dentro de estas conexiones hay una que ya va, y se la voy a dejar a los numerólogos. En 1604 es una fecha bien importante. Primero, es la fecha en que nace la Quintrala,
Monti, pero además en 1604 llega a nuestro país un fraile muy importante y que está relacionado con el Cristo de Mayo. Exactamente, estamos hablando del año 1604, cuando este fraile, este cura, Pedro de Figueroa, llega obviamente del Perú y hay que decirlo, siento que podemos decir que sin lugar a duda y sobre todo en aquellos tiempos Chile es un país tremendamente religioso, particularmente católico. Había una ventaja bastante pronunciada en nuestros países vecinos. Perú, por ejemplo, que tiene incluso más iglesias que nosotros, había una devoción tal que se mantiene hasta esta fecha de que habían muchas representaciones cristológicas y que son parte de las figuras de apóstoles, vírgenes, etcétera, etcétera, vinculadas al cristianismo católico. Y cuando este hombre llega a Chile, llega a la capital, hace un paseo primero por la zona norte y luego llega a la región metropolitana, se da cuenta de que hay una escasez, que si bien hay iglesias, la verdad que no existen las suficientes figuras religiosas donde los devotos, donde los feligreses puedan presentar sus respetos. Este hombre, antiguamente, personas de múltiples talentos, decide con sus propias manitos agarrar un trozo de madera y él mismo comenzar a tallar la figura de Cristo. Por supuesto, basado en las distintas representaciones, particularmente de las pinturas renacentistas, y es bautizado, renombrado a partir de su creador como el Cristo de la Agonía. Es por eso que, hay que reconocerlo, particularmente esta figura que está en esta iglesia de Estado con Agustina, en esa esquina, tiene una cara de un marcadísimo y tremendamente explícito sufrimiento que es obviamente de Cristo ahí en la cruz. Y considerando también el contexto en el que Santiago de la época de la colonia, en ese entonces la Iglesia Católica tenía mucho poder político y también económico. Ahora, ¿cuál es la relación que se hace con Pedro de Figueroa, este fraile peruano, y la Quintrala, que, por lo que también estuve investigando, tenía la casa justo en la esquina donde está esta iglesia? Ahora, hay una historia ahí bien interesante, no sé si podemos aportar con algún dato, y es que este fraile habría sido quien casó por primera vez a la Quintrala en un matrimonio que fue bien forzoso también, y se dice que a su vez la Quintrala habría estado enamorada de este señor. Así, muy buen punto, querida amiga. Estamos aquí haciendo un compilado de mitologías y leyendas urbanas, porque hay que entender de, como tú bien dices, parte, digamos, de incluso las caballerizas de la Quintrala se encontraban justo al frente de la iglesia. Incluso hoy en día, donde actualmente se lleva a cabo ahí un sistema de colación para los empleados que trabajan en Santiago Centro, se dicen, e incluso desde este programa, de este canal, en compañía en una primera oportunidad con Eduardo Fuente, fuimos a visitar este lugar que dicen que penan tremendamente y valientes y carepalo, como es propio de las características de los camarógrafos de todo el mundo. La verdad es que fuimos testigos de cómo una silla se movió completamente sola, y la verdad que el reportaje no siguió porque en ese momento decidimos poner pies en polvorosa y arrancar del lugar. Oye, y claro, existe un término de conexión entre los subterráneos, de donde están los aposentos de la Quintrala, que conecta con la iglesia precisamente que está cruzando la cuadra. Bueno, de hecho, claro, parte de las conexiones, y ya vamos a hablar en profundidad de esta conexión, es además la conexión de los Linsberger con los agustinos. Justamente había una conexión, aparte de ser vecinos. Claro. Yo también tuve una experiencia en visitar la casa de la Quintrala y es lejos de las experiencias más tremendas que he vivido, y también eran personas que tuvieron que salir de esa grabación, así de tremendo. Estamos hablando de esta historia del Cristo de Mayo y de cómo se formó, querido Salfate, pero ¿dónde empieza la historia y dónde empieza a ser llamado Cristo de Mayo? Es en 1647, a raíz del terremoto. Exactamente, debo decir que no deja de llamar la atención que hoy en día, dentro de la modernidad, las imágenes de Cristo representados son un poquito más afables, bondadosas, que influyen más bien en la inspiración devocional espiritual de las personas. Pero en aquel tiempo, esta imagen, como usted se la ha visto y se ha conservado hasta el día de hoy, es un poquito más angustiante. Mal que mal, insisto, se le llaman el Señor de la Agonía, en donde el pelo se utilizaba cabello real, tratando de darle un extremo realismo, como usted lo está viendo en estos momentos en pantalla, y generalmente tenía que ver para erradicar el paganismo. Con esto, de cierta manera, intimidaban a los pueblos
pueblos, de las culturas originarias de nuestro país, aborígenes, indígenas de cualquier naturaleza, incluso esclavos, que por aquel momento todavía quedaban en nuestras localidades, para que finalmente se sintieran, ¿cómo decirlo?, derechamente intimidados y conmovidos por esta imagen. Entendamos que antiguamente, y esto es bien sabido, que las antiguas catedrales con sus vitrales contaban pequeños historias y pasajes de los evangelios, que para muchas familias era prácticamente como ir a ver las teleseries de la tarde hoy en día. Se acercaban a la iglesia, mucha gente analfabeta que no tenía acceso a poder leer los pasajes directos de la Biblia. Estas historias contadas en viñetas casi como si fuera un cómic, y las representaciones religiosas eran el punto de inflexión de inspiración para aquellos que eran creyentes absolutos de esta